Señor los bendiga ricamente. Sean todos bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor. Esta serie que vamos a empezar hoy de clases los jueves es una serie que representa un tema. El tema representa un gran desafío para mí particularmente y para todos, yo creo, por lo difícil que es el tema, lo amplio que es. Yo espero que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio. 3 historias cortas quiero compartir con ustedes rápidamente. La primera de ellas es sobre Marcel. Marcel es un hombre cristiano de avanzada edad, el cual quedó desempleado porque la compañía para la cual trabajó por muchos años redujo personal y él quedó desempleado. Cuando eso ocurrió, Marcel pensó, bueno, con la vasta experiencia que yo tengo en este campo, no va a ser difícil para mí conseguir trabajo. Sin embargo, todas las solicitudes y todas las entrevistas de trabajo a las que él fue, le decían, no estamos contratando. No estamos contratando. Empezó a preocuparse y pensó, bueno, ¿será que estas compañías están buscando personas más jóvenes, que tengan menos responsabilidades y jóvenes que tengan muchos años por delante para servir? Y mientras pensaba en todo esto, sus finanzas eran precarias y él oraba. Y el peligro es que todavía no había terminado de pagar la casa y tenía la hipoteca. Entonces, empezó a clamar a Dios, pero Marcel todavía sigue esperando la respuesta. La segunda historia corta es sobre los padres de Tiffany. Ellos son cristianos, una pareja de esposos cristianos, y Tiffany, la hija de ellos, fue criada en la iglesia, recibiendo clases bíblicas desde muy niña. Cuando llegó a la adolescencia, Tiffany empezó a comportarse con rebeldía, tremenda rebeldía, con actitudes muy desafiantes hacia sus padres. Los padres cristianos oraban mucho por ella para que Dios la cambiara y pensaron, cuando ella pase la etapa de la adolescencia, va a madurar. Pasó esa etapa, fue a la universidad y Tiffany mantenía ese espíritu rebelde. Los padres de ella, por supuesto, oraban intensamente y llegaron a pensar, solo un milagro puede cambiar esto. Y el tiempo pasaba y ellos seguían esperando una respuesta de Dios. La tercera historia es sobre Julia. Julia es una mujer cristiana de avanzada edad, la cual había pasado por la terrible situación de que su única hija de 30 años había muerto después de batallar contra un cáncer y una enfermedad que la mantuvo postrada por muchos años. Murió su hija a la edad de 30 años. Para colmo, el esposo se le detecta cáncer también en etapa terminal. Hizo metástasis en todo su cuerpo y murió el esposo de Julia. Ella ora y pide
a Dios porque quiere entender por qué. ¿Cuál es la lección? ¿Qué quiere enseñarle Dios? Y el tiempo pasa y no encuentra respuestas. Sigue esperando. Nosotros tenemos situaciones así, grande o pequeño. Todos esperamos una respuesta de Dios. Y esa respuesta se tarda. Nunca llega. Todos pasamos por una situación así. Muy bien. Vamos a cambiar el siguiente slide. Tenemos aquí entonces nuestro tema. La serie la he titulado ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios guarda silencio? Yo les pregunto aquí a mis hermanos y hermanas que están presentes en nuestro salón, ¿tienen alguna idea de cuáles atributos de Dios vamos a hablar principalmente con esta serie de clases? Los hermanos que están conectados por Zoom pueden escribir en el chat y vamos a estar pidiendo entonces que podamos leerlos si tenemos aquí la posibilidad. Pregunto, jóvenes, hermanas y hermanos que están aquí presentes, con este título de la serie de clases que vamos a estar estudiando este mes de enero, los jueves, ¿alguna idea de qué atributos de Dios vamos a estar mencionando al desarrollar este tema? ¿Por qué Dios guarda silencio? Vamos. Están en silencio también ustedes. Ok. A ver. Sí, piensen en los atributos, cualidades, características del ser de Dios. ¿Qué cualidades vamos a estar hablando al desarrollo de Dios al desarrollar este tema? Pregunta difícil. Dice soberanía, su voluntad. Ok, soberanía y voluntad. Muy bien. Vamos a estar hablando, entre otros atributos divinos, definitivamente, la soberanía de Dios. Y hemos hablado en otras clases, y yo sé que ustedes tienen una idea y una comprensión. Él es soberano y hace lo que quiere. Y nadie tiene que preguntarle ni cuestionarlo. Por eso es Dios. Dios es soberano. Pero también hay otro atributo del cual vamos a estar mencionando a lo largo de estas clases. La fidelidad de Dios. Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Dios nunca nos falla. Tengan presente eso, por favor, a medida que vamos desarrollando. Esto es solamente para que ustedes se enfoquen en estos dos grandes conceptos bíblicos sobre Dios: soberanía y fidelidad de Dios. Muy bien, siguiente slide. Una pregunta que compartimos y de la cual también quisiera escuchar sus opiniones y sus comentarios. La anterior, por favor. Ahí se pasó. No, más atrás. Está demasiado. Ok. Algo pasó aquí en la presentación. No. Ajá.
Exactamente. No, esa no es. Esa no es el slide correspondiente. Tenemos una situación. Ok. Vamos a ver, un segundo. Vamos a ponernos aquí. Ok. Ok, tengo una pregunta antes de pasar eso. Ajá, esa es. Sí, gracias. Ok, yo estoy aquí confundido. Ok, esta misma que está en pantalla, correcto. ¿Recuerdan algún momento en la historia bíblica en que Dios estuvo en silencio? Historia de la Biblia. Dios no habla. Periodo intertestamentario entre los dos testamentos. 400 años. 400 años. Desde el último libro, Malaquías, del Antiguo Testamento hasta el primer libro. ¿Y quién fue el que rompió ese silencio en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. Apareció en el desierto esta figura, este personaje, vestido de piel, de túnica de piel de camello, una túnica rústica. Vivía solo en el desierto, era un ermitaño y empezó a predicar en el desierto, no en el pueblo, sino en el desierto. 400 años donde hubo silencio profético. Hay literatura que apareció en esa época, como los macabeos, por ejemplo, libros de macabeos, pero nunca fueron, esa literatura nunca fue reconocida por los judíos como inspiración divina. Silencio. Hubo otro silencio también cuando muere José, el hijo de Jacob, y él da una profecía. Dios los va a visitar y cuando Dios los visite, los va a sacar de aquí de Egipto. Lleven mis restos para ser enterrado en la tierra prometida. Y la escritura dice que transcurrieron, bueno, desde Abraham hasta el día en que el pueblo de Israel sale de Egipto, llega al Sinaí 430 años. Pero desde la muerte de José, el hijo de Jacob, cuando Dios llama a Moisés por medio de la zarza ardiente, transcurrieron, yo no sé cuánto tiempo, pero yo diría que por lo menos unos 200 años. Sí. Sí, hermano. Un momento también que Jehová guardó silencio cuando Saúl, después que había desobedecido, intentó consultar. Está en el libro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo de 4 al 6. Dice, se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en... Ok, aquí está Primera de Samuel. Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28, nuestro hermano Randolph está compartiendo aquí en la audiencia cuando Saúl buscó la dirección de Dios, la voz de Dios, pero Dios guardó silencio. Sí. Y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ajá. Correcto, es cierto. Dios no respondió, guardó silencio. Es un buen ejemplo. Sin embargo, nosotros estamos ahora mismo citando grandes periodos de silencio. Grandes periodos de silencio. Yo quiero compartir con ustedes la siguiente diapositiva. Los días más largos de la Biblia. Así lo he titulado yo y lo estoy usando en un sentido figurativo, hermanos.
largos en un sentido figurativo. Aquí yo tengo 3 ejemplos. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las épocas en que Dios guarda silencio en la historia bíblica? Por ejemplo, en Génesis 3. No lo vamos a leer, pero yo creo que ustedes se acuerdan la tentación de Adán y Eva. ¿Recuerdan? Conocemos la historia, pero nosotros estamos detrás de la escena ahora mismo y nos preguntamos, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no intervino? El punto aquí es, Dios guarda silencio. ¿Me están captando? ¿Están sintonizados con el punto? Dios guardó silencio. Dios estaba anuente, por supuesto. Él es omnipresente. Nada se escapa de su conocimiento. Pero la serpiente, movida por Satanás, tienta y engaña a Eva y la hace pecar. Y Adán sigue a su esposa y desobedecen a Dios con terribles y catastróficas consecuencias para la humanidad. La caída en pecado de la humanidad. Dios guardó silencio. Dios no intervino. Yo sé que cualquiera de nosotros, si viéramos a nuestros hijos hacer eso, vamos a intervenir. No lo hagas. Dios guardó silencio. Les dije al inicio de esta clase, este es un tema muy difícil y no tengo todas las respuestas. Solamente les dije, pensemos en la soberanía de Dios y en la fidelidad de Dios. Pensemos en eso a la hora que vamos a estar analizando situaciones, circunstancias en las que parece que Dios está en silencio. Recordemos, Él es soberano y Él es fiel. En el jardín del Edén, Dios guardó silencio. Pero también tenemos otro silencio en Job. En el libro de Job, en el capítulo 1, dice, la escena se traslada al cielo. Llegaron los hijos de Dios a presentarse delante de él. Y entre ellos vino ¿quién? El mismísimo. Llegó Satanás. Y sabemos de ese diálogo, ¿verdad? Y del resultado de el permiso que le da Dios a Satanás para que Satanás ejecute lo que él pretende hacer con el siervo Job. ¿Saben qué? Los primeros 37 capítulos del libro de Job, Dios guarda silencio. Job está sufriendo. Ustedes han leído la historia o conocen la historia de Job. Todo lo que padeció. Sus hijos mueren en un terrible accidente. Pierde todas sus cosechas. Le roban todo su ganado. Viene una terrible enfermedad sobre él. Y hasta su propia esposa lo abandona y lo incita a renegar de Dios. Job se sienta en un profundo silencio. Y pasan los días y Job empieza a cuestionar, no a renegar de Dios. Job nunca renegó de Dios, pero cuestionó a Dios. Preguntó y hubo silencio de parte de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer sobre esto?
usted tiene alguna pregunta también, puede escribir en el chat. Si tenemos respuesta, la daremos. O algún comentario que usted quiera hacer. Tercer evento en la historia. Tercer evento en la historia bíblica. En la cruz del Calvario. Dios guardó silencio. Y ahí el mismo silencio de Dios fue hasta, se ve en la oscuridad que hay desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Hubo tinieblas sobre toda la tierra, dice el texto. Hubo un profundo silencio. Y entonces el Hijo de Dios clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo silencio. Hace un instante, cuando llegó la hermana Blanca, empezamos a hablar y ella me habló, me hizo referencia sobre el silencio como algo necesario para la vida espiritual. Yo le recordé a ella que María, la madre del Señor Jesús, estuvo al pie de la cruz, pero guardó silencio. No dijo nada. Nunca pronunció ni una sola palabra. Y allí en el Calvario hubo silencio. El silencio de Dios. Ahora, pero en la época actual estamos en un periodo de silencio de Dios. La voz profética al estilo de los profetas ya no hay. Y cualquiera que salga es un falso y es un mentiroso. ¿Y se acuerdan el pasaje profético de Pablo en Primera a los Corintios capítulo 14, perdón? Primera carta a los Corintios, donde él dice que eso va a terminar cuando venga lo perfecto. ¿Ok? Primera carta a los Corintios, el capítulo 14, en el versículo en el versículo ayúdenme a encontrar el pasaje bíblico, por favor. Ok, es el capítulo 13. Es el capítulo 13 de Primera de Corintios, en el versículo 9, 10, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera de Corintios 13, 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y también es el mismo capítulo 14 también. Ok. Entonces nosotros estamos en un periodo de silencio profético, mas no silencio de Dios, porque Dios sigue hablando a través de su palabra, las sagradas escrituras. Continuamos con la siguiente diapositiva.
Ok. Otra pregunta. ¿Por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesita? ¿No les ha pasado eso a ustedes? Salmo 22, versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es David el que está escribiendo. Estas palabras las pronunció Jesucristo, pero es David el que está expresando lo que él sentía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Qué haces cuando parece que Dios está en silencio? ¿Qué haces cuando clamas a Dios y no hay respuesta? O al menos no puedes escucharla. Y eso es lo que le sucedió a David. Y por eso él escribe estas palabras. Es la experiencia de David, sintiendo que Dios está en silencio, no responde a su clamor. Dios siempre responde las oraciones, pero algunas veces Dios está en silencio. Los creyentes hemos estado en esa situación y yo creo, si alguno de ustedes, especialmente los jóvenes que están aquí entre nosotros, si alguno de ustedes no ha experimentado una situación personal en la que han orado y clamado, pero no hay respuesta de Dios, lo más probable es que van a experimentarla algún día, tarde o temprano. Podemos buscar fervientemente a Dios, pero en respuesta solo sentimos su silencio. Y este silencio puede ser difícil, puede ser frustrante e incluso insoportable. ¿Por qué Dios está en silencio? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Está difícil ese tema. Muy bien. Compartimos la siguiente diapositiva. ¿Por qué Dios está en silencio? Yo les doy aquí algunas ideas que creo que están en conformidad con el espíritu de la Biblia, del mensaje de la Biblia. ¿Por qué Dios está en silencio? Puede ser porque no estamos escuchando o no queremos escuchar. ¿Por qué Dios está en silencio? No estamos listos para recibir el mensaje. Dios dice, aún no estás listo para recibir lo que quiero responder. O no estamos dispuestos a obedecer. O ese silencio de Dios es para probarnos, para enseñarnos la importancia del silencio, Blanca. La importancia de esperar en Él. Y en los salmos encontramos muchos de estos salmos donde el autor dice, hay que esperar a Dios en silencio. Dios está en silencio. Bueno, Él quiere que yo esté en silencio. ¿Saben? Ese es un llamado a profundizar en la vida espiritual.
a madurar, a crecer. Pero ¿cuánto tiempo, Dios? Ya han pasado tanto tiempo que ya hasta ni sé cuándo fue que empecé a pedir por esta situación. Transcurre el tiempo y no veo respuesta. Dios sigue en silencio. Comentario del hermano Patterson. Dios está obligado a responder. ¿Sí? Exactamente. Decía alguien, el comentario del hermano Patterson es, ¿acaso Dios está obligado a responder? Recuerden la respuesta a la pregunta que él hace, lo que hemos hablado al inicio. La soberanía de Dios y la fidelidad de Dios. Dios no está obligado a responder. ¿Saben? Más en nuestra época moderna en que todo lo obtenemos con apretar un botón. Queremos las respuestas rápidas y fáciles y no estamos dispuestos a esperar. Y por eso nosotros nos desesperamos por ese aparente silencio de Dios. Sí, Blanca, comentario. Hace muchos años estoy orando a Dios por una situación que no se me ha dado, pero sí es de decir que en todos esos años Dios ha sido fiel conmigo. Amén. Nuestra hermana Blanca dice que desde hace muchos años está orando por una situación personal que no obtiene respuesta desde hace muchos años, pero ella experimenta que Dios es fiel. Así es. Siguiente diapositiva. Respuestas de Dios mal interpretadas como silencio de Dios. Dios responde no a nuestra petición. Como le contestó a Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9, 8 al 11, perdón. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 11. La respuesta de Dios es no. A esa petición que has hecho, no. Dice Dios. Segunda de Corintios 12 dice en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo pidió, rogó, hizo una petición y la respuesta de Dios es, bástate mi gracia. Mi amor es todo lo que necesitas. La respuesta es no. Respuestas de Dios mal interpretadas como silencio de Dios. Aún no. En Apocalipsis capítulo 12, por favor, versículos 10 y 11, les invito a leer este pasaje de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Y dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía,
Ahora ha venido la salvación y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Ok, este no es el pasaje, es el capítulo 6. Es el capítulo 6. Hay un error aquí, no es Apocalipsis 12, es capítulo 6. Los versículos 10 y 11. Capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora sí. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí Juan registra el clamor de los que están sufriendo o han sufrido por su fe en Cristo. Y piden que Dios haga justicia. Y claman: ¿hasta cuándo, Señor? La respuesta es: esperen un tiempo. Aún no. El silencio de Dios puede significar lo que Dios le dijo a Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice Pablo allí: me gozo en mis debilidades. Dios le dijo no a la petición que hizo respecto a un aguijón en la carne que le molestaba a Pablo, y Dios dijo no. El silencio de Dios puede significar: yo quiero que profundices en tu vida. Quiero que pases por eso para que tu fe salga de ese horno de prueba, salga reluciente. Dios es soberano y Dios es fiel. Y debemos siempre creer que, aunque no entendamos o que lo sintamos tan lejos de nosotros, Dios está allí. Dios es fiel. No debemos dudar de él, nunca. Cuando Dios está en silencio, bueno, en realidad Dios siempre está hablando. Dice las Sagradas Escrituras, Salmos, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. No hay voz, no es nada audible, pero Dios está hablándonos de su amor, de su misericordia, todos los días. Y tenemos al alcance la Sagrada Biblia, la palabra de Dios, donde podemos escuchar la voz de Dios todos los días en nuestro hogar. Dios no está en silencio, Dios está hablando. Ahora, respecto a situaciones personales, situaciones o peticiones personales, sí, hay silencio, pero hay que saber interpretar ese silencio de Dios. Y Dios es fiel siempre. Muy bien, les agradezco mucho. Continuaremos, si el Señor lo permite, esta serie la próxima semana. Dios les bendiga.